Vuelve la tertulia a la pantalla de la 8 Bierzo. De 9 el lunes el protagonismo es para la conversación. Hoy en clave política, 8 días después de las elecciones del 13 de febrero en la Comunidad de Castilla y León, en una jornada donde han comenzado las conversaciones para la formación de ese futuro gobierno de la comunidad. Nos acompañan los directores de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. Y Diario de León, Joaquín Sánchez Torné, buenas noches. Buenas noches. Y presentamos al invitado de la noche de hoy, lunes 21 de febrero, Raúl Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Candidato de Coalición por el Bierzo. El Bierzo existe en estas últimas elecciones. Una de las formaciones, no sé, si en la comarca del Bierzo, de las más decisionadas con el resultado electoral. Raúl. Desde luego, sí, sí. Nuestro objetivo en estas elecciones era crecer, de no llegar a ser procurador, por lo menos sí que alinearnos en ese camino para en las próximas elecciones pues, colocarnos en situación de llegar, pero qué duda cabe que no ha sido así, ¿no? Yo creo que no hay que mentir a la gente, no hay que engañar a la gente, el resultado no ha sido bueno, no ha sido el resultado que esperábamos y hay que asumirlo, es así. Hay que sentarse a ver qué es lo que ha fallado, en qué no hemos llegado a la gente e intentar solucionarlo. También es verdad, y también me quiero defender de que, como contra lo que dicen algunos, tampoco considero que haya sido una debacle. Realmente nos hemos mantenido en esas votaciones del 2019. Si bien es cierto, hemos bajado en votos, pero en porcentaje nos hemos mantenido, incluso hemos subido un poquito en lo que es en el Bierzo en comparación con el 2019, pero contentos desde luego no, eso está claro. Y en un minuto, ¿por qué? Bueno, los primeros análisis que hemos hecho, en primer lugar, está claro que los grandes partidos han conseguido llevar esta campaña en clave nacional. Nosotros ahí no tenemos mucho que hacer. Las encuestas realmente ha sido una campaña muy mediática, ¿no? Y lo demuestran precisamente pues, esas encuestas en las que los que empezaron la campaña en ascenso han ascendido mucho, por ejemplo por Ávila, que no ha subido en procuradores, pero sí ha subido más de un 30% en votos. Tenemos por ejemplo también por Ávila, que empezó con 1 y ha terminado en 3, o incluso la UPL, que empezó con 2 y ha terminado en 3. Y sin embargo en el eje opuesto tenemos al PP, que empezó en caída y se le ha hecho muy largas las elecciones y duró una semana más, pues no llegaban, ¿no? Otro factor que también a nosotros nos ha repercutido ha sido el tema del mailing, y además aprovecho también para explicárselo a los ciudadanos, porque en muchos casos nos preguntaban por qué no habían recibido nuestra papeleta en casa. Esa papeleta la pagan los partidos y nosotros desgraciadamente no podemos hacer frente, más teniendo en un año vista las elecciones municipales, hacer ese gasto extra de cara a las elecciones autonómicas. Y esto pues al final pues también nos ha lastrado negativamente. Y luego, muy importante, dos panoramas que para nosotros han sido los que más nos han perjudicado. En primer lugar, la abstención, mientras que en el resto de la circunscripción la participación se ha mantenido más o menos como en niveles del 2019, en el Bierzo no, en el Bierzo ha bajado bastante. Claro, teniendo en cuenta que nuestro nicho de votos está precisamente en el Bierzo, pues eso a nosotros nos ha machacado. Y por último, otro factor muy importante que nosotros en un primer lugar vimos como una posible oportunidad y realmente nos ha demostrado la votación que no era así, es que las autonómicas fuesen por separado de las municipales. Realmente nos ha lastrado y tenemos el ejemplo de dos municipios en los que en el 2019 ganamos las elecciones, como pueden ser Torre del Bierzo y Folgoso de la Ribera. En aquel entonces sacaron, hablo de municipales, unos 580 votos en Folgoso, en Torre, unos 290 en Folgoso. En autonómicas en el 2019 en Torre fueron 134, ya vemos ahí un descenso, que también lo podemos hablar después, que no conseguimos llegar a esas autonómicas. 238 en Torre, 130 y algo en Folgoso, y sin embargo en este 2022 en Torre hemos recibido 92 votos en Torre para las autonómicas y solo 34 en Folgoso. Nosotros somos conscientes que tenemos mucho más voto ahí, pero en autonómicas no conseguimos trasladarlo. Entonces, esos digamos que son los factores principales que hemos visto. Germán, algunos de los datos que nos dejan también estas elecciones son cuanto menos curiosos, porque la UPL les ha superado incluso en el Bierzo en varios municipios. ¿Qué lectura hacen de este dato? Porque es realmente curioso, ¿no? Al final, el voto útil, nosotros hemos intentado o hemos buscado esa posible explicación, ¿no?
Desde el primer momento las encuestas daban a la UPL 2 procuradores. A nosotros en ningún momento nos han dado ni cercanía de él. Entonces la gente busca ese voto útil, ¿no? La gente quiere que el partido al que votan llegue, tenga representación. Claro, nosotros en ningún momento lo hemos tenido y eso nos ha penalizado bastante. Luego, aparte, como comentaba, el castigo a los grandes partidos estaba ahí, tanto en la circunscripción de, en León con la UPL, que realmente se ha reflejado en ese partido, como en el Bierzo con la abstención. No han visto, sí, la UPL ha crecido, pero tampoco ha sido un resultado increíble, y nosotros pues al final en votos hemos descendido, nosotros hemos mantenido un porcentaje, pero no hemos sido esa alternativa a ese castigo. En el Bierzo, como se ha castigado a los grandes partidos, es con la abstención. No ha habido no cabe ninguna duda de ello, ¿no? Entonces, realmente la UPL sí ha crecido en el Bierzo, pero bueno, también ese mensaje lo queremos trasladar. En un resultado histórico para la UPL, en un mal resultado para la Coalición por el Bierzo, no han conseguido hacer ese sorpaso. Para nosotros eso también es un dato que nos tranquiliza, porque lógicamente lo normal es que ellos en las siguientes elecciones bajen y nosotros subamos, no sé cuánto, pero lo normal es eso. En el análisis que hace no habla en absoluto del pacto de gobierno en Ponferrada. En esos lastres que ha resumido en tres o cuatro aspectos, ¿no contemplan que el pacto en Ponferrada les ha perjudicado? Porque normalmente siempre al partido pequeño le suelen perjudicar estos pactos. Seguro que no han analizado esa situación, porque la lógica, bueno, lo que estamos viendo en el Ayuntamiento de Ponferrada es que prácticamente todos los acuerdos salen con apoyo, en este caso, del PRB de Tarsicio Carballo, y gracias a él solamente, porque si no estarían en minoría, incluso con el pacto y Coalición por el Bierzo. No creemos que tenga nada que ver. De hecho, si nos fijamos en el anterior gobierno en el que gobernábamos Ponferrada con el Partido Popular, en el cual el Partido Popular estaba en descenso y el Partido Socialista en 2019 tuvo un gran incremento, nosotros también tuvimos un incremento. Es decir, si este tipo de pactos lastrasen, en el 2019 no hubiésemos tenido en Ponferrada el resultado que tuvimos, y realmente es como comentaba antes, sí que es verdad que en Ponferrada hemos bajado aproximadamente unos 400 votos, pero en porcentaje hemos subido. Sí, pero precisamente por eso, quiero decir, en el anterior estaban con el PP, luego han estado con el PSOE, están con el PSOE, es decir, el electorado, esto de pactar con la derecha y con la izquierda, en fin, no creo que lo entienda muy bien, ¿no? Vamos a ver, nosotros lo que buscamos, además siempre lo hemos dicho, somos transversales, nosotros lo que intentamos es buscar siempre lo mejor para el Bierzo, en este caso lo mejor para Ponferrada, y para ello, lógicamente, tienes que estar en el gobierno. En la oposición no se consigue nada. Es un poco lo que va a pasar ahora en clave autonómica con los partidos que no consigan llegar a un acuerdo con el PP. Es decir, en la oposición se pasa mucho frío, ¿no? Si tú quieres conseguir cosas, si quieres intentar que tu programa se lleve a cabo, que es lo que al fin y al cabo propones a los ciudadanos, tienes que estar en el gobierno. Nosotros no tenemos dentro del partido, tenemos gente de izquierda, tenemos gente de derecha, tenemos gente que la política no tiene una ideología clara, pero lo que sí que tenemos todos en común es que intentamos hacer lo mejor posible por y para el Bierzo, o en este caso más municipal, lo mejor para Ponferrada. Y para nosotros el hacerlo mejor es intentar gobernar, dar estabilidad, que eso es muy importante, que además venimos de una época en la que se gobernó en minoría, y eso fue pues una situación lamentable para el ciudadano, que tuvo muchas consecuencias, y el hecho de que haya una estabilidad en un gobierno, en este caso municipal, es importante para que haya presupuestos, no como antes, que se tuvieron que prorrogar varias veces, y se tomen decisiones, que al final estás preso, secuestrado por la oposición. ¿Y el factor PRB qué papel ha jugado en estas elecciones? El partido de Tarsicio Carballo no se presentaba, él tiene sus votos, pero no parece que esos votos hayan ido a apoyar las tesis bercenistas que ustedes defienden desde Coalición por el Bierzo, ¿no? Está claro, vamos a ver, teníamos dos partidos que no se han presentado, PRB, USE Bierzo, Ponferrada, bueno, tampoco tiene mucho más voto fuera de Ponferrada, sumaban casi 3.000 votos, 2.800 si no recuerdo mal. Y realmente ese voto ha desaparecido, ¿no? O por lo menos no nos ha beneficiado a nosotros.
Yo no me voy a meter en la política de otros partidos, cada uno es libre de opinar, pero yo creo que hay que ser consecuente y nosotros en ese aspecto creo que podemos estar muy orgullosos de haber sido valientes, ¿no? A cara a un año vista a las elecciones municipales, arriesgarnos a tener un mal resultado y que lógicamente nos repercuta a las municipales, que es nuestro sustento en realidad, es algo que se tiene que valorar y que es de valentía. Para nosotros es algo se trata de coherencia, es decir, tú no puedes estar todo el día criticando a la Junta, las decisiones que se toman, que el Bierzo esté olvidado y luego cuando llega el momento de poder tomar partido en esa política autonómica, no presentarte a unas elecciones, aunque corras un riesgo. Nosotros hemos querido correr ese riesgo porque hemos querido ser consecuentes con nuestras ideas y con nuestras protestas hacia la Junta de Castilla y León. No, quizás creen que Tarsicio debería haber recomendado el voto a su partido, ya que él no se presentaba. Yo entiendo el bercianismo como, pues bueno, digamos, el amor a tu tierra, ¿no? Al Bierzo, intentar hacer cosas, pues como ya he dicho, por y para el Bierzo. El PRB se define como un partido bercianista, ¿no? Si tú no te presentas, bueno, pues habría sido interesante, ¿no?, apoyar esa opción bercianista, ¿no?, por criterio y por coherencia, vuelvo a repetirlo, pero si él considera que es más importante que su rival, porque al final somos su rival político, no crezca, a que el Bierzo pueda progresar, pues allá cada cual. Los ciudadanos tienen que tomar sus conclusiones y el día de mañana votar en consecuencia. Al día siguiente hizo una crítica a través de un comunicado estableciendo la comparación de Soria y de León, de la apuesta en esos territorios que ya, según el señor Carballo, tienen los partidos nacionales que los defienden y están llenos de servicios, en contraposición al Bierzo, que no se apostó por el partido de aquí. Quizás a toro pasado. A mí sí, lo leí y la verdad es que me pareció... No sé si usted considera que es un queda bien. A mí me pareció vergonzoso. Es lo que, vamos a ver, es lo que comentaba antes, ¿no? Hay que ser valiente. En política siempre hay que ser valiente. La cobardía no lleva a nada. Nosotros nos ha podido salir bien, nos ha podido salir mal el hecho de presentarnos, pero hemos sido coherentes. Desde luego, que tú no te presentes a unas elecciones y encima te permitas el lujo de criticar a los bercianos por votar lo mismo, me parece cuanto menos reprochable. Yo estoy convencido de que el bercianismo no está a la baja. Sin embargo, es evidente que la respuesta de ese bercianismo a los partidos del Bierzo, a Coalición por el Bierzo y al Partido Regionalista del Bierzo, sí que está a la baja. Es decir, la respuesta electoral está a la baja y, sin embargo, el bercianismo está al alza, ¿no? Porque lo cierto es que el Bierzo necesita inversiones y necesita una reindustrialización y necesita mucho cariño de las dos administraciones. ¿Hasta qué punto el acuerdo en Ponferrada y esa visita fugaz del presidente del Gobierno cuando vino aquí a hacer un mitin en el que, en el que defraudó todas las expectativas, le puede haber pasado factura a Coalición por el Bierzo? Y luego la segunda pregunta, que creo que están enlazadas, es ¿cuándo Coalición por el Bierzo va a soltar lastre y iniciar esa separación lógica ante las elecciones del Partido Socialista? Bueno, realmente no me correspondería a mí hacer esa valoración, ¿no? En este caso tenemos mi compañero, que es el portavoz en el Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, y yo creo que esa estrategia le corresponde a él. Nosotros, como partido, intentamos mantener o que cada gobierno, cada municipio tenga una cierta libertad. Sí que podemos recomendar desde la cúpula del partido ciertas acciones, pero yo en ningún momento, tanto yo como el resto de mis compañeros, vamos a decir, hay que hacer, aconsejaremos, recomendaremos. Está claro que estamos en campaña, ¿no? Ya municipal, ya nos lo ha demostrado pues nuevamente ayer el Partido Socialista, ¿no? Haciendo un anuncio que correspondía a medio rural de una intervención en Fuentes Nuevas. Entonces, bueno, está claro que algunos ya están en campaña y tendremos que valorarlo, pero bueno, ya repito que no me compete a mí. Eso realmente la pregunta tendría que ser dirigida al portavoz de Coalición por el Bierzo en el Ayuntamiento. En cuanto a la visita del presidente del Gobierno, nosotros fuimos muy críticos. Además, la nota de prensa que salió de esa visita la hice yo de puño y letra y fuimos muy críticos con esa visita de un presidente del Gobierno que no trae nada, absolutamente.
es que no trajo nada. Como decía yo en esa nota, y joder, antes por lo menos se molestaban en prometer al Bierzo, a los bercianos, cosas. Esa visita no prometía absolutamente nada, fue simplemente un lavado de cara. Yo creo que eso perjudicó realmente más al Partido Socialista que realmente a Coalición por el Bierzo, que ya te digo, nosotros mismos fuimos muy críticos con esa visita. ¿Y el bercianismo, como le decía Joaquín, está al alza? ¿Cree que está al alza, aunque luego no se traduzca electoralmente? El bercianismo, vamos a ver, ¿Qué perciben? Está claro que la gente está muy enfadada con los grandes partidos. Y además el movimiento que se está llevando a cabo a nivel locales lo podemos ver en otras provincias, ¿no? Con Soria Ya, con Por Ávila o incluso con la UPL. Realmente los movimientos más locales están al alza, efectivamente. Sí que es verdad que puede resultar paradójico que en un resultado ahora que no ha sido hablo de cara al ciudadano, ¿no? ¿Cómo puede decir este hombre, teniendo un resultado que no era el que querían, decir que está al alza? Vamos a ver, efectivamente, por suerte o por desgracia, tenemos que reconocer que a día de hoy las elecciones autonómicas no es nuestra guerra. Nuestra guerra realmente es dentro de un año, que son las municipales, que ahí es donde realmente Coalición es muy fuerte. Coalición por el Bierzo, de hecho, es la tercera fuerza política actualmente municipales en la región del Bierzo. Y nosotros creemos que de cara a esa cita vamos a seguir creciendo. Pero ¿por qué no es capaz de trasvasar esa fuerza municipal en unas elecciones autonómicas en el momento con esos movimientos provincialistas o localistas, movimientos llenos de fartura, como se diría coloquialmente en esta tierra, y que se plasmaron en un lugar como Soria, que casi no dejó nada para absolutamente nadie? Ojalá nosotros lo hubiésemos sabido y seguramente hubiésemos tenido un mejor resultado, ¿no? Si tuviésemos la clave exacta, lo habríamos aplicado. Nosotros lo hemos achacado, además lo dijimos ya desde el minuto 1, al voto útil. ¿Qué es el voto útil? El voto útil es que el ciudadano, cuando echa la papeleta en la urna, crea o no que ese partido realmente va a llegar a las instituciones. En nuestro caso, no han creído que Coalición por el Bierzo fuese a llegar, con lo cual han preferido abstenerse o votar otra alternativa antes que apostar por Coalición por el Bierzo. Nosotros sí lo hemos achacado a eso. ¿Y ustedes se presentaban a estas elecciones coaligados con el Bierzo Existe, uno de esos movimientos de la España vaciada, que tampoco ha servido para sumarles votos, por lo que vemos? Realmente no. El Bierzo Existe es un movimiento, pues eso, más de cara de bases, más con la intención de ser una plataforma como pueda ser Soria Ya, o como en su momento fue, bueno, sigue siéndolo, pero bueno, el despegue de Teruel Existe, y a lo mejor el problema de que no haya llegado a cuajar es que está todavía en un estado embrionario. Realmente llevan funcionando desde septiembre, es decir, no llevan ni 6 meses. Entonces, lógicamente, teniendo en cuenta plataformas como Soria Ya, que tiene ya más de 20 años de historia, igual que Teruel Existe, los que ya han conseguido que toda la sociedad vean esas plataformas como una posible alternativa, claro, nosotros de momento está en estado embrionario y realmente pues podemos decir que a nivel político, a nivel de votos, no ha aportado mucho, es así. ¿Se plantean continuar con ellos de la mano en próximas convocatorias electorales, o este experimento, como ha salido, se va a quedar ahí? No, vamos a ver, yo creo que el Bierzo Existe es una organización que tiene mucho futuro y que tienen que seguir trabajando y creciendo, sobre todo. Y nosotros, desde luego, intentaremos ayudarles en todo lo posible, pero sí que es verdad que a lo mejor el hecho de que ya se una a un partido político como pueda ser Coalición por el Bierzo, a lo mejor también les ha lastrado también a ellos, que a lo mejor ha sido negativo para ellos el haber ido en esta coalición. Pero ya te digo que de momento lo que tienen que hacer es trabajar y seguir creciendo, y de cara a los siguientes comicios pues ver qué situación. Lógicamente, de aquí a 4 años que sean, si todo va bien, que bueno, está todo en el aire, pero si de aquí a 4 años ellos han crecido y se considera por parte de las dos agrupaciones, de las dos organizaciones, volver a ir juntos, pues ¿por qué no? Yo sé por qué Coalición por el Bierzo no fue coaligada con la UPL en el 2019, las elecciones de 2019, que fue porque Pedro Muñoz exigía el número 1 en la lista de las Cortes en esa coalición, y la UPL obviamente no pasó por ese aro, porque bueno, le ofrecía el 2, pero Pedro Muñoz quería el 1. ¿Por qué no se ha producido esa coalición en esta ocasión, cuando ya Pedro Muñoz no
bueno, no existe, no está dentro del partido y bueno, está en la situación que está, que por cierto probablemente también haya lastrado esa circunstancia a Coalición por el Bierzo. Vamos a ver, nosotros desde el primer momento hemos sido muy claros con ese tema. Desde la España vaciada, en la provincia de León, compete a León Ruge, se pusieron en contacto por medio de su portavoz con Coalición por el Bierzo para intentar hacer una coalición a nivel provincial con intenciones pues, de tener el grupo y de dar un gran salto en número de procuradores. Nosotros, cuando nos vino con esa idea, le dijimos que, bueno, que nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, no tenemos líneas rojas, entonces que sin ningún problema nos sentábamos a hablar, a negociar y que por nuestra parte no había ningún problema. De aquí que cuando Sergio, que es el portavoz de León Ruge, fue a llamar a la puerta de la UPL, se la cerraron. No sé los motivos, no sé si porque ellos se veían ya fuertes por sí mismos, porque no les interesaba dividir voto o porque no lo veían en ese momento, pero realmente fueron ellos los que desde el primer momento lo cerraron. Nosotros, de hecho, cuando presentamos la coalición con el Bierzo Sister lo explicamos y dimos los motivos, simplemente fue eso. Nosotros en ningún momento nos hemos cerrado a ninguna alternativa. Lamentablemente, pues también si hubiésemos ido juntos, a lo mejor el resultado en el Bierzo hubiese sido muy diferente. A lo mejor si a día de hoy la UPL, yendo todos juntos, bueno, hubiesen tenido ese grupo parlamentario. De hecho, la UPL cuenta a partir de ahora con un procurador en las Cortes de Castilla y León que es berciano y que ha hecho campaña en el Bierzo. Es verdad que los votos con los que ha salido el procurador no son del Bierzo, sino del resto de León, pero bueno, ahora hay un representante del Bierzo en las Cortes de Castilla y León y no es bercianista. Bueno, dos puntos. En primer lugar, tendría que estar agradecido a Coalición por el Bierzo. Gracias a Coalición por el Bierzo tenemos ese procurador berciano, porque recordar que a medida de precisamente esa polémica de cuando presentamos la coalición con el Bierzo Existe, que explicamos el por qué no había una gran coalición, casualmente, a los pocos días renunció al número 2, no me acuerdo ahora el alcalde de qué localidad, de la UPL, porque José Ramón iba en el número 4, y gracias a eso pasó a ser el número 3. Entonces, queríamos darle las gracias. Y luego, bueno, que José Ramón no sea bercianista es un poco relativo. Si retrocedemos en el tiempo, José Ramón se presentó en Menuza por Coalición por el Bierzo, o sea que un poquito de bercianista sí que lleva dentro. A lo mejor ahora ya se la olvida porque le interesa para estar en ese sillón tener otro tipo de ideología, pero cabría destacar que José Ramón viene de Coalición por el Bierzo. Y siendo prácticos, y antes de hacer la pausa del programa, señor Rodríguez, ¿alguna vez o en el futuro, o es imposible una coalición electoral UPL, Coalición por el Bierzo? Vamos a ver, todo es planteable y hay que bajarlo. Nosotros nunca nos vamos a cerrar a negociar. Luego, llegado ese momento, vamos a ver, es lo que siempre decimos, si es bueno para el Bierzo, es bueno para la Coalición por el Bierzo. Entonces, si una posible unión con la UPL puede ser buena y próspera para el Bierzo, ¿por qué no? Igual que nos reunimos con PSOE, igual que o gobernamos con PP o con PSOE, nosotros, lo repito y lo repetiré hasta saciedad, nos importa el Bierzo, nos importa que la situación del Bierzo se revierta, ¿no? Que volvamos a tener o que tengamos unas infraestructuras del siglo XXI, que tengamos menos despoblación, luchar contra ella. ¿Cómo? Pues trayendo inversiones, trayendo empresas, trayendo trabajo, en definitiva, teniendo una buena sanidad. Si para tener eso hay que pactar con la UPL y se puede pactar, ¿por qué no? ¿Tan tangencialmente opuestas son los planteamientos de UPL y los de Coalición por el Bierzo con respecto a la comarca? Vamos a ver, el problema es que yo creo que estamos en otros mundos, ¿no? Para la UPL a día de hoy realmente la importancia o la base de todos los problemas es no tener una autonomía propia. Para nosotros los problemas realmente son, como acabo de decir, no tener sanidad, tener unas infraestructuras en algunos casos del siglo XIX, tener una mala sanidad. Para nosotros ahora mismo las preocupaciones son esas. Entonces, a lo mejor, llegado un caso en el que esas preocupaciones converjan, pues puede llegar a esa unión, pero ahora mismo creo que los caminos van por separado. Nosotros ahora mismo vemos prioritarios los servicios de los bercianos, mejorarlos, y la UPL considera que para llegar a esos servicios hay que primero pasar a una autonomía.
Pues vamos, Raúl Rodríguez, compañeros, a hacer un alto en esta tertulia. Retomamos después de una pausa publicitaria la conversación. Conéctate a tu ciudad. Conéctate a la 8 Bierzo. Yeah, yeah. Connect with your friends, get loose. Smile and play like duck, duck, goose. Day and night, see the laughter inside. Just look into the eyes, just loving their lives like whoa. Gafas Pull&Bear, 79 € con lentes incluidas. Opticalia Fernando, igual que siempre, mejor que nunca. Eibarresa Master Cadena, precio y mucho más. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la residencia Mirador del Cúa de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cúa de Cacabelos, un lugar para vivir. Conéctate a tu ciudad. Conéctate a la 8 Bierzo. A esta hora de la noche estamos conectados a la conversación política que mantenemos en la tertulia con Raúl Rodríguez Canca, que fue el candidato de Coalición por el Bierzo. El Bierzo existe en las últimas elecciones autonómicas, en las de hace 8 días, que no sé si ya parece un mundo, porque según se suceden los acontecimientos políticos, la verdad que sí. Desapareció desde el jueves el foco de la comunidad de Castilla y León, que tiene en una situación compleja la configuración de un gobierno después del resultado electoral. La verdad que sí, que parece que ha pasado un mundo, ¿no? Del estrés, de estar de un lado para otro, entrevistas, meeting, actos, a de repente la tranquilidad, volver a tu vida normal, a trabajar, tal. Sí, parece que es un mundo. Y efectivamente, ahora, bueno, pues tenemos un panorama cuanto menos curioso, ¿no? Para el señor Mañueco y a ver cómo deciden gobernar o qué deciden. Realmente, bueno, opciones solo hay dos, tampoco hay mucha margarita que deshojar. O bien pactan con Vox o bien consiguen un acuerdo para que el Partido Socialista se abstenga, que ya, bueno, ya hay varones, ¿no? Como por ejemplo el alcalde de Valladolid, que ya ha recomendado esta vía como cordón sanitario contra Vox. Y bueno, pues expectantes a ver qué es lo que deciden. Hay una tercera vía, que es que se repitan las elecciones. Lo va a decir ahora mismo. Visto lo ocurrido en el PP nacional, con la guerra entre Casado y Ayuso, hombre, yo no creo que el Partido Popular esté tan loco como para convocar un proceso electoral en Castilla y León. Entonces intentarán llegar a un acuerdo por cualquiera de las dos vías, que yo creo que la única posible es Vox. Pero en el caso de que se repitieran esas elecciones, ustedes volverían a repetir exactamente la misma configuración en las listas y, insisto, como insistía también Germán y Manuel, ¿hay alguna posibilidad de mayores coaliciones? En primer lugar, bueno, tendríamos que decir en la Junta Directiva, lógicamente las listas se definen ahí, tanto el candidato como las listas que rigen o que representan al partido. Lo que sí que puedo dejar claro es que la inversión nosotros sí nos presentaríamos por coherencia, pero la inversión que podríamos hacer lógicamente de cara a esas elecciones sería nula. Nosotros ya tenemos que centrarnos también en las municipales del año que viene. Ya esto nos ha resultado un pequeño exceso. Nuestra economía es humilde, ¿no? y realmente presentarnos, si nos presentaríamos, por supuesto, tampoco tendríamos mucho tiempo para buscar muchas más fórmulas, ¿no? Volveríamos a intentar sentarnos con todo el mundo y ver qué se puede sacar de ahí, pero bueno, todo apuntaría a que la fórmula sería exactamente la misma. Y tal y como están las cosas, viendo el panorama que ha quedado tras las elecciones, como decía Joaquín, son muy pocas las opciones
posibles, ¿qué cree que debería hacer el Partido Socialista? ¿Cómo cree que debería abstenerse, como han dejado caer algunos de sus varones en la comunidad autónoma para facilitar un gobierno solitario de Alfonso Fernández Mañueco? ¿Debería mantenerse sus 13 y que Mañueco se busque la vida como pueda, con Vox, que sería la otra alternativa? Vamos a ver, estratégicamente pueden forzar. Realmente el Partido Socialista podríamos decir que en cualquier opción va a salir beneficiado. Si consigue que el PP pacte con Vox, lógicamente va a ser un beneficio para la izquierda de cara a otras elecciones. Si se abstiene, va a ser un beneficio porque el desgaste político que va a tener el PP gobernando en minoría va a ser brutal. Y desde luego, si hay una repetición de elecciones, que yo desde luego Mañueco no creo que sería un suicidio para él, pero bueno, viendo como el PP últimamente le gusta eso del suicidio, igual lo contempla, ¿no? Pero realmente a día de hoy, si hay unas elecciones, una repetición de elecciones, Mañueco va a seguir bajando. Ya de hecho, en estas elecciones, durante la campaña, estaba ya, como diría aquella serie, ¿no?, de los 90, salvado por la campana. Si dura una semana más, igual ni suma, o igual incluso el PSOE les hubiese hecho un sorpaso. Entonces, ahora mismo el Partido Socialista, aún habiendo tenido un resultado peor que en el 2019, pero tiene una situación, yo pienso personalmente, bastante cómoda, de cara a desgastar a su principal enemigo y pensando en las siguientes elecciones, o incluso una repetición, de poder ganar esas elecciones. No se va a abstener, ¿usted cree que no se va a abstener, no? No, ojalá tuviese una bola de cristal, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, estratégicamente, optaría por esa opción. Lógicamente, el forzar una repetición de elecciones a la ciudadanía no le gusta, porque la ciudadanía comprende que es un gasto innecesario de recursos, de dinero, del contribuyente, y no suele gustar. Y sin embargo, el forzar a ese desgaste, a que no puedan conseguir ni siquiera unos presupuestos porque no van a sumar, o que se vea realmente que van a terminar pactando con Vox, es algo que le interesa al Partido Socialista. Yo, por lo menos estratégicamente, iría por esa vía. El pacto con Vox se produciría si rebaja, cuando menos, el miércoles es el encuentro entre el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y los representantes de Vox, si rebaja Vox las pretensiones de salida. Es que realmente el problema... Hoy por hoy, suprimir leyes de ese carácter, sobre todo una, vamos, no entraría dentro de... Sí, no, vamos a ver, está clarísimo que no van a ningún lugar, pero claro, ahora mismo Vox se siente fuerte. Pasa un poco como con el Partido Socialista, es un partido que le está comiendo mucho terreno al PP, es un partido que sabe, que es consciente de que el PP le necesita, porque volvemos al análisis que hacíamos con el PSOE, ¿no? Al PP no le interesa una abstención porque le va a desgastar mucho, por supuesto una repetición de elecciones es inviable completamente, y al final todo apunta a que va a tener que pactar con Vox. Lógicamente, el PP lo que tendrá que buscar es que ese tipo de derogación de leyes no se lleve a cabo, o intentarán camuflarlas o buscarán las vueltas de tal forma que no llegue tan claramente a la ciudadanía, pero está claro que al final se van a tener que entender. Lo que está claro es que tanto a nivel nacional como aquí a nivel local en Ponferrada es igual, hay una ensalada de siglas que hace muy complicado todo, ¿no? Ustedes en la anterior legislatura pactaron con el PP, en la siguiente han pactado con el Partido Socialista y con Podemos. Se supone que la catalogación de Podemos es la extrema izquierda y Vox es la extrema derecha. Y también se supone que en Ponferrada Vox entrará en el ayuntamiento. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque, en fin, pongámonos en la hipótesis de que el PP tiene más concejales que el Partido Socialista y que se puede formar un gobierno PP-Vox más coalición por el Bierzo. O al revés, PSOE-Podemos más coalición por el Bierzo. ¿En qué tesitura se moverían? Porque ya sé que me va a decir que lo mejor para el Bierzo. No, está bien. Me iba a mojar. Está bien, pero bueno, yo sí que le pido que se moje un poco más. Como han sido capaces de pactar a derecha e izquierda, pues ustedes tienen cordones sanitarios, ¿no pactarían con Vox?
Vamos a ver, nosotros realmente no pactamos con Podemos, nosotros pactamos con el Partido Socialista. Bueno, luego el Partido Socialista, vamos a ver, nosotros no ponemos... De hecho, perdona, recordando las imágenes y las fotografías del pacto del año 2019, o sea, en vez de una alegría parecía un funeral aquello. Un cruce de miradas un tanto extraño de la derecha e izquierda, ¿no? Sí. Vamos a ver, se habló mucho de esa imagen. Nosotros los acuerdos de gobierno los hacemos siempre con el partido que gana las elecciones. Luego ese partido pues tendrá que hacer con lo que considere oportuno. Es igual que, por ejemplo, que actualmente Mañueco haga un cordón sanitario que sea a la UPL, no, que llegue Soria ya y diga, oiga, yo pacto con usted, pero no quiero que pacte con la UPL, o bueno, pues al final eso es potestad del que está negociando. A título personal, vamos a ver, yo considero que los extremos nunca son buenos. Afortunadamente tenemos muchas alternativas y yo creo que gobernar con Partido Socialista o PP está bien, pero los extremos, ya sean de izquierda o ya sean de derechas, nunca en la historia de la humanidad nunca han sido buenos. Otra cosa es que, desgraciadamente o afortunadamente, depende de quién lo mire, unos estén más blanqueados que otros, pero realmente los extremos nunca son buenos. Los centenares de puestos de trabajo que se prometieron durante la campaña electoral por parte de unos y otros, ¿cree usted que se materializarán de alguna manera, o al menos en un mínimo porcentaje? ¿Cómo valora esas? Para nada, vamos a ver, es algo que durante la campaña denunciamos. Desgraciadamente en tiempo electoral parece que todo son promesas y todo es para parecer mejor que el rival, pero yo es algo que sigo sosteniendo, ¿no? Por ejemplo, ese anuncio de Movi de 800 empleos, no sé cuántos indirectos, y bueno, al final no sé si llegó incluso a decir 4.000, es que una vorágine de puestos de trabajo, ¿no? Realmente, vamos a ver, es un proyecto que ni es de la Junta, por encima es del Ministerio de Transición, que yo tampoco sé por qué el PSOE cayó, pero bueno, y es un proyecto además que está en pañales, es decir, no lo vamos a ver ni en unos meses, ni en un año, ni en dos, y probablemente ni en esta legislatura. O sea, al final es una promesa, pues eso, como dice el dicho, prometo, puntos suspensivos, ¿no? Realmente, vamos a ver, ni siquiera el propio gobierno de la nación puede prometer ese número ingente de empleos, ¿no? 2.000 empleos, 4.000 empleos, es que es inverosímil. Si fuese tan fácil como hacer una ayuda a una empresa, 4.000 empleos, joder, entonces no tendríamos paro en el mundo, o bueno, perdón, o en España en este caso, ¿no? O en Castilla y León. O sea, es una cosa de sentido común. Ojalá me equivoque y tenga que pedir disculpas y tengamos empleo en el Bierzo, ojalá. Pero eso, usted ha hablado de los fondos, bueno, del Ministerio de Transición Justa y los fondos del Ministerio de Transición Justa, que se ha hablado en este mismo plató, hemos hablado de esos fondos en innumerables ocasiones, y ahora ya más o menos empiezan a verse algunos de los proyectos que podrían salir adelante con los nuevos fondos de la Unión Europea, de Next Generation, etcétera. ¿Ustedes cómo ven esos proyectos? Porque me imagino que en el Ayuntamiento de Ponferrada se tengan que estar mirando esos proyectos, en el Consejo Comarcal igual y supongo que con la Diputación igual. En esos proyectos, ¿ustedes han visto algún avance? Porque aquí hemos hablado de muchos, pero en fin, me van a decir que es pronto, pero... Para nada, de hecho nosotros tenemos una mala experiencia ya con los Next Generation, ¿no? Hablo precisamente del Ayuntamiento de Ponferrada, donde se hizo un proyecto por valor de 3,4 millones de euros y según la Dirección General de... Quedó fuera, sí. Sí, pues se dijo que había que hacer un reparto y como ya se había dado uno en el Bierzo, en concreto en Puente Domingo Flórez, que no se podían dar más, ¿no? Que ya se daría o ya se miraría a ver cómo hacíamos, que además es algo que hemos denunciado porque realmente la explicación o el informe que daba la Junta de Castilla y León era cuanto menos vergonzoso. Es decir, en ellos se escudaban en no dar ese dinero al Ayuntamiento de Ponferrada para hacer, pues, por ejemplo, intervenciones como esos huertos fotovoltaicos, ¿no? para dar luz más gratuita a los pueblos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, se me viene con Pludo, porque tiene problemas con la luz, y realmente, como iba diciendo, tiene un desconocimiento total del Bierzo, ¿no? En ese informe decía, por ejemplo, que no entendían cuál era la relación entre la comarca de la Tebaida y el Ayuntamiento de Ponferrada. O sea, no, mire usted, señora, es que el Ayuntamiento de Ponferrada, la Tebaida berciana, pertenece al Ayuntamiento de Ponferrada, no es una comarca aparte, esa es la relación, es el ayuntamiento en sí mismo.
Pues por eso, además, necesitamos para el corte 70 puntos y nos dejaron en 60, cuando, por ejemplo, en el Ministerio de Transición sí nos daban esos 70. Entonces, desgraciadamente, desde Coalición por el Bierzo estamos con esos fondos bastante disgustados. Nos gustaría que se fuese más claro, más cristalino en cómo se están repartiendo, cómo se van a repartir y que se sea claro en cómo va a llegar a los diferentes municipios, que por lo menos en nuestro caso particular ha sido bastante desastroso. La comarca ha quedado devastada con el cierre de las minas, con el cierre de las térmicas. ¿Cuál debería ser la base del crecimiento de la comarca del Bierzo en el futuro, una vez que hemos superado ya la etapa de dependencia del carbón y de la energía térmica? En primer lugar, infraestructuras. Al final estamos quedando en una isla en el noroeste, cuando nosotros nos gustaría que, por la situación además estratégica que tiene el Bierzo, fuese el centro precisamente neurálgico del noroeste peninsular, ya no solo de España, y al final nos estamos convirtiendo en la isla del noroeste. Las infraestructuras son fundamentales para ser interesantes de cara a las empresas, pero luego pues también tenemos un sector agroalimentario muy potente, tenemos un sector turístico que es desarrollado, puede ser muy potente, y jolín, tenemos un montón de polígonos industriales desaprovechados, ¿no? Pues, joder, tenemos el caso del Bayo, que aquello parece un desierto en vez de un polígono industrial. Yo creo que esas tendrían que ser las pautas a seguir, tanto por la autonomía como por el Gobierno de la Nación. Sí, pero cuando ustedes se reúnen con representantes o bien del Gobierno de la Nación, o bien de la Junta, o bien de la Diputación, ¿qué les dicen? Porque el presidente de la Diputación también ha hablado aquí de una empresa que se iba a instalar, que iba a crear, creo recordar que dijo miles de puestos de trabajo, pero no hay nada. O sea, en esas reuniones, ¿qué les dicen? Y en el caso de que no haya habido esas reuniones o que no haya tenido resultado, ¿van ustedes a pedir más reuniones como Coalición por el Bierzo con los responsables cuando se forme la Junta de Castilla y León, cuando se forme el Gobierno regional, con responsables de la Junta, que parece la administración económicamente cercana y potente a la vez? Una de las cosas, por ejemplo, que exigimos a la Junta de Castilla y León, que queremos entender que es a lo que se refería el presidente de la Diputación, es pedir explicaciones a Endesa. ¿Qué hace Endesa con esos planes Future? Había varios proyectos, en concreto 3, que producían más de 3.000 empleos. Uno en concreto socio o biosanitario, y realmente al final nos hemos quedado con 2 proyectos, uno de renovación, de reciclaje de palas y otro de reciclaje de baterías, que apenas van a suponer 200 empleos. Tenemos casi 9.000 parados actualmente. Y una de nuestras exigencias a la Junta de Castilla y León es por qué no se le pide a Endesa explicaciones de por qué desecha automáticamente unos proyectos que, joder, estamos hablando que eliminarían 1/3 del paro actual del Bierzo, ¿no? Nosotros, desde luego, siempre intentamos, cuando tenemos reuniones tanto autonómicas como a nivel nacional, en primer lugar, de fomentar esas infraestructuras. Ya, de hecho, por ejemplo, en otoño, por medio de BNG, además es algo que ahora en campaña hemos dicho y repetido hasta la saciedad, por medio del BNG y por medio de Teruel Existe, llevamos unas enmiendas de cara a los presupuestos, o al proyecto, mejor dicho, de presupuestos generales del Estado, para que se invirtiese, para que hubiese partidas reales de dinero, tanto para la 76 Ponferrada-Orense, como para actualizar el túnel del Lazo, para tener, ya que no tenemos un tren de alta velocidad, pues vamos a tener un tren de velocidad alta. Al principio de la entrevista hablábamos de que se había hecho una campaña electoral en clave muy nacional y eso les había perjudicado. Yo no he oído en muchos medios nacionales, radios y alguna televisión, que hablaban del Bierzo como una comarca que quería ser gallega. Y lo he oído hasta la saciedad. Es verdad que hay una cierta tendencia al galleguismo en el Bierzo, pero ¿ustedes serían partidarios de irse a la Comunidad Autónoma de Galicia? Nosotros, vamos a ver, en primer lugar quiero dejar claro que para nosotros a día de hoy, como decía antes precisamente con la autonomía de la UPL, el tema territorial no es algo que realmente le urja a los bercianos. Realmente el día que tengamos todos los servicios, que apenas haya paro, que estemos bien comunicados, pues a lo mejor podemos empezar a pensar en temas territoriales. Eso lo quiero dejar patente, que no es el momento de hablar de eso.
Pero lo que nosotros siempre hemos defendido, cuando hemos aprobado, pues por ejemplo, en Torre, la moción para que hubiese una autonomía leonesa y el Bierzo fuese una provincia en ella, o la moción que se presentó en Ponferrada, que además la hizo el PRB, que nosotros apoyamos, y en la cual se decía que el Bierzo fuese una provincia de Castilla y León, o la que se llevó por medio del BNG al Parlamento gallego, en la que el Bierzo fuese la quinta provincia gallega. Nosotros siempre hemos dejado claro que el que tiene que decidir eso, o los que tienen que decidir eso, son los bercianos. O sea, nosotros como partido político no podemos tomar esa decisión, tenemos que ir a Galicia, tenemos que ir con León, tenemos que ir con Castilla y León. Eso le compete a los bercianos. A partir de ahí, pues si los bercianos, bien por un referéndum o bien por encuestas o como por el motivo que sea, que eso también es algo que defendemos, que se hagan encuestas para saber realmente qué es lo que opinan los bercianos al respecto, haya una decisión en firme de lo que quieren, nosotros será la opción que defendamos, sea la que sea, bien gallega, bien leonesa o bien castellano-leonesa. Me gustaría preguntarle, hoy comenzó en Villablino con la primera etapa esa marcha blanca en defensa de la sanidad en el área de salud promovida por los lacianegos y que concluirá el viernes en el hospital. Hemos vuelto a los problemas, a los problemas diarios. ¿Qué puede hacer la clase política berciana para solventar esos problemas de déficit de atención y déficit de servicios, o atención bastante complicada, sobre todo en el medio rural? El centro de salud de Villablino está hoy con 5 de las 12 plazas cubiertas. En principio, exigir al señor Mañoco que cumpla sus promesas electorales, ¿no? de una vez. Ya en el 2019 prometió que iba a tener todos los consultorios del medio rural abiertos y supongo que con médico, porque bueno, abierto es fácil abrirlo, ¿no? Pero bueno, que tengan también un médico por lo menos algunos días de la semana. Entonces, en primer lugar, exigirle eso. Y luego, a nivel más local, tanto con el centro de Villablino como con el centro del Bierzo, empezar a traer personal. Sí que es verdad que hay una carencia de médicos, pero que es una carencia de médicos que casualmente solo afecta a esta zona. Es decir, si miramos las ratios de hospitales como por ejemplo el de Valladolid, como por ejemplo incluso el de León, como por ejemplo el de Salamanca, tienen superávit de médicos. Entonces, ¿por qué no se limitan a esas ratios y nosotros, que tenemos déficit de médicos, los traspasan para acá? Bien que les incentive, bien de la forma que sea, pero es verdad, asumimos que no hay todos los médicos que serían realmente necesarios, pero sí que también conocemos que hay un exceso de médicos según las ratios que SACIL tiene, que son a mayores en muchos centros. Entonces, pues que los repartan, que hagan un reparto más equitativo en la comunidad. Hemos hablado de sanidad, pero a mí me gustaría hablar de la CIUDEN. CIUDEN es un ente que ha cambiado un poco los objetivos pues en 7 u 8 años, pues 7 u 8 veces, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué hay que pedirle al Gobierno de la Nación que haga con CIUDEN? Eso que avisó o que más o menos indicó el presidente del Gobierno de convertirlo en un centro de innovación rural, ¿tiene alguna traslación a la realidad? Es decir, ¿les han planteado a ustedes algún proyecto, alguna idea que realmente convierta eso en un centro de innovación rural, si se sabe que es un centro de innovación rural? Eso nos gustaría saber a nosotros, a qué se refiere exactamente. Al final, la conclusión a la que llegas es que es un mamotreco, un proyecto fallido, ¿no? Que intentan buscarle alguna solución o que intentan utilizarlo de cara a elecciones para potenciarlo. De hecho, la visita de los 9 millones de inversión que iba en los presupuestos generales del Estado, 3 iban para la CIUDEN. Realmente es un proyecto que ya en época de Zapatero se iba a gastar en él cientos de millones de euros, iba a generar miles de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso al final se cortó y al final pasa un poco y haciendo pues balance como con el Consejo Comarcal, que al final la gente no entiende la utilidad. Son organismos que efectivamente se crean supuestamente para mejorar esta región, pero que no cala en la ciudadanía, es decir, la ciudadanía no entiende la utilidad que tienen de cara a ellos.
Y es lo que pasa exactamente con la ciudad, que realmente nadie ve qué utilidad tiene. Al final es un grupo de gente allí que está cobrando, que además se lleva partidas que podrían ir a otras actividades, partidas además millonarias de euros, y que no sabemos exactamente ni para qué sirven, porque tampoco ha salido ningún estudio de ahí, no... ¿Sabes? Realmente no hay nada que diga, mira, joder, qué útil, ha generado tantos empleos, o se ha llegado a algún estudio, a una conclusión. Es que realmente es un ente que está ahí y nadie sabe, o por lo menos el ciudadano a pie no sabe para qué sirve. Les duele especialmente que sobre todo este último mandato en el Consejo Comarcal, la institución pues sea, como lo ha dicho usted, creo, invisible. Es que ese es el problema. Vamos a ver, aparte es una de las cosas que proponíamos en la campaña, ¿no? Una de nuestras propuestas, y es que se dotase a ese Consejo Comarcal de competencias reales, ¿no? Convertirlo en un Consejo General similar al del Valle de Arán, para que tenga competencias reales, que tenga una hacienda, que tenga dinero disponible, que pueda tener competencias, por ejemplo, en materia de incendios, en sanidad rural. Porque realmente el problema que tenemos con el actual Consejo Comarcal es ese, que no llega a la ciudadanía, porque no hace sus labores, sí, vale, tiene el Banco de Tierras, tiene programas contra la drogodependencia, pero realmente no hay una utilidad en servicios que el ciudadano diga, jolín, es muy importante este Consejo Comarcal. Entonces, la mala fama que puede tener el Consejo Comarcal es similar a la de la ciudad. Al final, el ciudadano de a pie, el berciano de a pie, lo que le llega, desgraciadamente, es que es un grupo de gente que está allí cobrando del erario público y que realmente no sirve para nada, porque realmente en esta legislatura la gente lo que ve es, sí, se aprueban mociones, pero no llega ninguna de las mociones a ningún sitio, no tal. Entonces, nosotros sí que defendemos, por supuesto, ese consejo, pero con competencias reales, o sea, que convertirlo en un consejo general que realmente sea útil para los bercianos. Germán, para terminar. Sí, por último, yo no sé cómo valoran desde Coalición por el Bierzo ese gran número de proyectos de parques eólicos, de huertos solares que se plantean en toda la provincia y también en la comarca del Bierzo. ¿Van a solucionar algo las carencias en empleo y en riqueza que tenemos? Realmente no. Vamos a ver, el problema de estas energías renovables, que nosotros no nos oponemos, nosotros por supuesto siempre estamos a favor de estas energías renovables, por ejemplo, como hicimos en el Ayuntamiento de Ponferrada, apostando por huertos solares en tejados públicos o aprovechando con turbinas las corrientes de agua de los canales, que eso sí consideramos que es algo sostenible, que es algo sensato, pero realmente estos grandes macroparques, como por ejemplo también el parque solar que quieren hacer en la Recuelga, ¿no? Pues eso, destruyendo al final ese patrimonio industrial, ¿no? Por el cual además pasaría el Ponferbrino, y convertirlo en un campo de placas solares, ¿no? O nuestros montes, por los cuales pasan diferentes caminos de Santiago, que tiene un patrimonio cultural también, porque esas líneas de evacuación pasaríamos, por ejemplo, por el Castro de la Ventosa, o por otras zonas que habría que proteger, ¿no? A nivel de patrimonio, también patrimonio natural, patrimonio ecológico que tenemos y que realmente el problema que tenemos con estos macroparques es que convierten nuestros montes en polígonos industriales, porque al final necesitas un camión que vaya hasta allí, necesitas obreros que vayan hasta allí. Entonces, al final, daña nuestro medio natural, que es lo que tenemos que dejar de cara a mañana. Y encima es que son energías que, como estamos viendo, que parece que ahora nos hemos olvidado con todo esto del PP y las elecciones autonómicas y demás, el precio que tenemos actualmente por la luz, ¿no? Este tipo de fuentes renovables de energía no son consistentes, que es lo que está provocando precisamente que suba el kilovatio y el megavatio. ¿Por qué? Vamos a ver, tú cuando tenías, por ejemplo, cuando quemas el carbón o cuando tienes una central hidráulica, tú manejas cuándo quieres esa electricidad. Entonces tienes una electricidad constante acorde al consumo que tú puedas llegar a realizar. Pero claro, el problema es que tú no controlas el viento, tú no controlas el sol. Entonces se vuelven inestables y eso es lo que precisamente provoca esos saltos en la luz. Entonces nosotros no vemos que sea una solución realmente para ese nivel eléctrico que requiere este país, poner por todas partes parques o macroparques eólicos o solares.
Raúl Rodríguez Canca, candidato en estas últimas elecciones autonómicas de Coalición por el Bierzo. El Bierzo existe. Muchísimas gracias por estar en la tertulia de La 8 Bierzo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Directores de La 8 Bierzo y de Diario de León, Joaquín, Germán, muchísimas gracias. Buenas noches. La tertulia vuelve el próximo lunes con un nuevo protagonista de la actualidad. Que pasen la mejor semana posible.